Hola, bienvenidos a otra reseña de libro, este ejercicio que acabo de empezar a hacer aquí en mi canal de YouTube. Y vamos a estar revisando las próximas semanas porque realmente el libro es bastante largo. Este informe también del CERLALC, igual que el video de la semana pasada, solo que en este informe, como vamos a ver, pues el tema central es el libro. Ya no estamos hablando de las editoriales como tal, no estamos hablando del papel de los editores o de las mujeres en la industria, sino vamos a hablar acerca del libro como objeto comercial, del libro como un todo. Entonces el informe se llama El libro contra todo lo demás. Pueden ver aquí en la portada de que tiene bastantes autores y ya les voy a explicar por qué. Este informe salió en octubre de este año. Lo pueden encontrar en la página oficial del CERLALC. Y por si no vieron qué es el CERLALC, entonces vamos a empezar por ahí. Bienvenidos a esta nueva video reseña. Espero que les guste el ejercicio y saben que pueden dejarme sus comentarios, sus dudas y preguntas para que yo pueda seguir respondiendo a través de tanto de videos como de shorts. También estoy respondiendo bastante en TikTok, donde estoy bastante activa. Entonces podemos empezar. Vamos a dividir esta reseña en 4 partes y ya les voy a explicar por qué. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ¿y qué es el CERLALC? Por si no vieron el video de la semana pasada, que es sobre otro informe del CERLALC, pues básicamente es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. CERLALC son sus iniciales y es un organismo intergubernamental y centro de la categoría 2 de la UNESCO. Tiene sede en Bogotá. Igual que la semana pasada, pues yo me sorprendí mucho de la existencia de este centro, porque realmente pues nadie habla mucho de él, hasta hace poco ha tenido más movimiento. Alberga 21 países, entre ellos Guatemala, que es donde yo estoy. Fue creado en 1971, ya tiene bastante tiempo. Y como mencioné, pues participa en el programa de la UNESCO, pertenece a la categoría 2, por lo cual recibe bastante apoyo. Y su objetivo primordial es fomentar la producción y lectura de libro en América Latina y el Caribe. Entonces en la página oficial, si ustedes buscan CERLALC en Google, por ejemplo, ustedes van a poder encontrar la página oficial. Tienen bastantes enlaces interesantes y tiene pues de manera gratuita este tipo de informes como los que hemos estado platicando las últimas semanas. Vamos a empezar en sí con la reseña del libro. ¿Y sobre qué temas trata este libro particularmente? El libro está dividido en 4 secciones, por eso voy a hacer 4 videos sobre él, porque es un libro bastante largo. Y el primero es el efecto de las pantallas, las inteligencias artificiales y cómo afectan la comprensión lectora, cómo ha cambiado realmente a través del tiempo el cómo leemos, cómo escribimos, cómo nos comunicamos también y cómo eso nos ha afectado como sociedad y pues como individuos. El video de la próxima semana sería sobre las nuevas estrategias sobre editoriales y pues también escritores, que me parece un tema bastante actual y bastante interesante. El tercer video, que corresponde a la tercera sección del libro, pues es lectura de alto nivel. ¿A qué me refiero con alto nivel? A la calidad de la comprensión lectora que estamos teniendo actualmente. Y finalmente tenemos un tema que también me parece bastante actual y bastante interesante, que es pues las oportunidades perdidas por los libros electrónicos. Por oportunidades perdidas ellos se refieren a mercados que no se están explorando, mercados que no se están explotando de la debida manera y las nuevas oportunidades que pueden surgir del mercado de libros electrónicos en este caso. Entonces, esos serían las 4 partes en las que está dividido este libro y sobre las que vamos a estar platicando próximamente. El libro tiene una pequeña presentación que habla sobre la intención del libro,
cuáles son las perspectivas también del libro, cuáles son las perspectivas de la sociedad y de la cultura. Entonces me pareció bastante acertado. Les voy a estar platicando a grandes rasgos sobre qué trata el libro y la presentación en este caso. Lo primero que presentaban ellos era la cadena de producción del libro y todo lo que involucra. Cuando un libro llega a nuestras manos, nosotros solo pensamos, es un libro, ¿no? Pero realmente no estamos viendo el esfuerzo que hay detrás del libro, no solo del autor. Estamos hablando del esfuerzo que hay de los editores de contenido, los correctores de texto, algo que hablamos en el video de la semana pasada. Si se involucran traductores, por ejemplo, compiladores de información también. Estamos hablando de toda esa cadena de producción. Una vez se tiene el texto corregido, pues vamos a pasar al paso de producción del material, en donde vamos a poder hablar ya ahí de impresión, el tema del diseño de la portada, cuántas páginas va a tener, maquetación, ya el tema de imprenta como tal, la compilación o la unión de todas estas hojas que la imprenta pues imprime, el armado del libro como tal. A veces van cosidos, a veces van pegados. Últimamente han habido ediciones muy hermosas en donde las hojas son con el borde dorado, por ejemplo, hojas negras. También he visto libros de hojas de colores, hojas con bordes. Toda esa parte pues también se nos olvida que es parte de la cadena del libro. Y la última, el siguiente eslabón de la cadena del libro es marketing, publicidad, ventas, librerías. Está el tema de las entrevistas, está el tema de las ferias de libro, de que el escritor se tiene que mover de lugar, el tema de firmas de libros. Y pues el último eslabón de esa cadena de libros somos nosotros los lectores, porque pues yo también soy lectora y soy escritora. Entonces, ¿qué pasa con el libro como tal? Se nos olvida de que es una cadena de producción bastante compleja. Para que un libro llegue a tus manos es porque hubo un proceso muy largo detrás de él. También hablaban de la economía de la atención. Me gustó muchísimo el término. La economía de la atención pues se relaciona en cómo el consumidor maneja su tiempo y por ende su dinero. ¿A qué nos referimos? Muchas compañías, como las compañías de streaming, por ejemplo, han descubierto lo que le gusta al consumidor. Y entonces, pues obviamente van a acaparar la atención del consumidor y por ende van a acaparar su dinero. Entonces el consumidor ya no se mira interesado en el libro como objeto, en el libro como cultura, en el libro como entretenimiento, y el libro queda relegado más que todo a un tema de aprendizaje, a un tema puramente académico. Entonces, la economía de la atención se basa justamente en qué fija su atención el consumidor, cómo eso afecta a la economía de un negocio global, en este caso el libro, y pues realmente estas empresas que no tienen nada que ver con cultura y muchas veces no tienen que ver con libros, pues han estado afectando bastante el cómo nos comunicamos como sociedad, qué pasa con el tema del entretenimiento, la cultura, qué pasa con las nuevas modalidades de diversión. Entonces, últimamente la diversión se ha pasado a un modo meramente digital. La economía de la atención antes estaba dirigido a procesos físicos. ¿A qué me refiero? Parques de diversiones, estaba el tema de juegos, estaba el tema de juegos de mesa. Los que crecimos en los años 90, 2000, pues nos hemos de recordar de varios juguetes que salían justamente en esta época navideña, en donde todos los anuncios, toda la atención era para juguetes para niños, juguetes con los que ellos podían interactuar, carros, Barbies, todo tipo de muñecas, peluches, juegos de mesa, individuales, familiares. Entonces, toda esa parte con la que nosotros crecimos ya no existe. Ahora está el tema de una atención digital. Entonces, para que lo tengamos presente, porque eso también ha afectado el mercado del libro y ha afectado muchísimo bastantes empresas, de hecho, de entretenimiento que no tienen medios digitales. Y de hecho, desde el 2008 el mercado del libro ha ido decayendo en general. Eso también se vio en el informe de la semana pasada.
Y aunque los libros infantiles y los libros de temas de aprendizaje siguen en crecimiento, en general la ficción, la novela histórica, la no ficción y todo lo que no tenga que ver con academia, básicamente va en decadencia. Por decadencia me refiero a baja en ventas, por lo cual pues baja en producción. Si hay bajas ventas y baja producción, pues también hay un tema de desempleo a las editoriales grandes, que son las que alimentan la mayoría del mercado global. Esto hay que tomarlo en cuenta porque al final estamos viendo que la economía se está moviendo hacia otro tipo de medios. ¿Será que el libro se puede adaptar a eso? ¿Será que los escritores nos podemos adaptar a eso? Pues vamos a verlo. Como parte de la presentación también, eh, ellos daban como soluciones plausibles que se han dado en el mundo los negocios secundarios derivados del libro. Son productos que no tienen que ver con libros, pero están relacionados con ellos. Entonces, por ejemplo, hay plataformas de lectura por suscripción, que vendría a ser como un tema de un servicio de streaming, solo que para lectores. Hay varios modelos nuevos de mercado y varios modelos nuevos de negocios en cuanto a el tema del libro. Y esto es lo bonito porque el libro se está reinventando y los escritores y las editoriales pues también debemos reinventarnos y debemos de seguir creciendo y de seguir adaptándonos, porque es parte de la cultura el crecer y adaptarse. Junto con el mercado del libro pues está el tema de la lectura. Una pregunta que siempre me hacen y que a veces me cuesta responder en los talleres en que doy es: ¿en realidad leemos mejor que antes? ¿Ustedes qué piensan? Tenemos más información, eso no está en discusión, pero ¿esa información llega de manera correcta? ¿Las personas la interpretan de manera correcta? Esa es la pregunta aquí. Y diferentes soportes han demostrado tener diferentes efectos sobre los lectores y oyentes. ¿A qué me refiero? Hay una diferencia en cómo aprendemos escuchando, como en el caso de un audiolibro, y cómo aprendemos leyendo y escribiendo. Eso es un tema que ha estudiado la pedagogía, de cómo las pantallas y los medios digitales han afectado la lectoescritura de los niños. Entonces nos afecta a nosotros como adultos también. Y si es necesario, pues tomar en cuenta nuevas estrategias comerciales como opciones que tienen editoriales, escritores y lectores. Este último punto es el que se va a platicar en la última presentación, en donde pues ya son estrategias acerca de medios digitales que es interesante pues evaluar, tanto para editoriales, sobre todo editoriales pequeñas, nosotros los escritores y pues también los lectores, porque hay más opciones y algunas pues nos pueden beneficiar de mejor manera, sobre todo en Latinoamérica, en donde pues el mercado del libro definitivamente va en decadencia y tenemos que tomar acción al respecto. Ya pasando a la primera parte de este libro súper interesante, la lectura es básicamente cómo leemos e interpretamos lo que leemos. Ha ido cambiando con el tiempo. Esto es importante. La primera parte del libro habla mucho acerca de cómo ha cambiado el lenguaje a través de la historia, de cómo ha cambiado la manera de comunicarnos a través de la historia. Entonces es un tema bastante apasionante. Cosas que no me había puesto a pensar a pesar de que soy escritora es cómo ha cambiado la escritura a lo largo del tiempo y a lo largo de la cultura. También incluye cómo se ha modificado la textualidad. Ellos definen textualidad como la manera en que escribimos y nos comunicamos con los demás. El uso de las pantallas pues también afecta bastante, y ahora las inteligencias artificiales. Esto es importante porque la manera en cómo nos comunicamos ahora es muy diferente a cómo nos comunicábamos hace unos años. No necesariamente a través del chat, sino en general cómo usamos el lenguaje para comunicarnos. ¿Cómo pasamos de la palabra al texto? Esto es parte de la historia que les comentaba que narra el libro. En la historia, un hecho que marcó la evolución humana y su cultura fue pasar de la tradición oral a la textualidad.
Yo lo compararía con el tema de la agricultura, el dejar de ser nómadas para podernos asentar, pues también conllevó el dejar de tener tradición oral para poder enfocarnos en contar una historia y que esa historia pudiera permanecer. La palabra dicha no se puede borrar. Ellos definen que es atemporal, no tiene espacio y no tiene dueño. Entonces, como la palabra dicha no pertenece al tiempo y al espacio, ellos dicen que la tradición oral sigue estando vigente, a pesar de que ahora ya exista la palabra escrita. Pero la tradición oral, por ejemplo, en Guatemala hay muchas leyendas e historias de espíritus y fantasmas. Son historias que a lo largo del tiempo han ido evolucionando también, son parte de la tradición de Guatemala y son parte de la cultura general. Entonces hay muchas historias que son parte todavía de la tradición oral que se ha ido pasando a través, pues me atrevería a decir que de siglos. Entonces la palabra dicha no se puede borrar y sí, puedo confirmar que es atemporal. Pero la palabra escrita, en cambio, es un evento temporal. Por lo tanto, pertenece también al espacio y tiene un soporte sobre el cual descansa y depende de este para ser perpetuada. ¿A qué me refiero? El soporte sería básicamente el medio en el que está la palabra escrita. Por ejemplo, un libro. La palabra escrita va a estar en el libro media vez el libro exista, el libro físico. Si el libro se humedece, el libro se lo come algún insecto, algún tipo de ratón, por ejemplo, algún tipo de polilla, realmente pues el libro va a desaparecer y con él la palabra escrita. Por eso ellos definen que la palabra escrita es un evento temporal que eventualmente va a desaparecer. Sí, hay libros que son ediciones únicas o eran ediciones únicas que han ido desapareciendo a través del tiempo. Cuando leí esto me recordé del caso de los templos budistas en el Tíbet que fueron arrasados y toda la cultura, los papiros, los textos que estaban guardados en esos templos desaparecieron. No hay manera de recuperar lo que ahí estaba. Entonces la palabra escrita se puede perder. Los tibetanos han tratado de recuperar parte de su cultura y parte de su identidad, pero todos los textos que estaban en los templos, que fueron cerca de 3000 templos arrasados, perdieron básicamente su historia. Entonces esa es la importancia de la palabra dicha y de la tradición oral. También mencionaban una frase de Sócrates sobre la escritura. Las palabras siempre van a seguir diciendo lo mismo y van a necesitar que alguien le explique al lector lo que quiere decir. Platón, que fue quien transcribió básicamente parte de lo que pensaba y dijo Sócrates, hacía referencia a esta frase porque Sócrates no estaba del todo de acuerdo con la palabra escrita y ahorita vamos a entender por qué. Aunque algo esté escrito, nada garantiza que quien lee tiene la capacidad de comprenderlo. En cambio, Sócrates decía que si uno platica con la persona, si uno habla con esa persona, esta persona va a ser capaz de explicarte, de decirte cara a cara qué quiere decir. Y pasa mucho con los libros. El nivel de lo que el lector entiende va a depender de su comprensión lectora. La comprensión lectora se puede ejercitar y va modificándose a través del tiempo. También va a depender mucho del contexto social. Un lector del Tíbet no va a interpretar lo mismo del mismo libro que un lector en Latinoamérica, porque va a depender también de su contexto temporal. A veces he leído reseñas de libros que critican muchísimo algunas actitudes. Estamos hablando de libros de los grandes clásicos, libros de la literatura universal, y las personas a veces hacen reseñas en donde yo no hubiera hecho eso, yo no lo hubiera dicho así. ¿Por qué esa mujer se deja de esa forma, por ejemplo? No están pensando de que el libro fue escrito hace siglos en algunas ocasiones. Entonces el contexto temporal también tiene mucho que ver con qué comprende el lector en este caso. También debemos recordar que no todas las traducciones y no todos los idiomas son fieles. Me refiero a que hay muchas palabras que no tienen una traducción real
en este caso al idioma español, entonces eso es un problema, porque el lector tal vez va a malinterpretar lo que el autor quiso decir, cuando realmente es porque no hay una traducción fiel a lo que quiso decir. Lo otro que podemos ver es el tema del soporte. Por soporte me refiero al en qué medio está la palabra escrita. Como vimos, pues el libro es un medio, es un tipo de soporte, pero ahora también está el tema de los medios digitales. Y sí, los medios digitales afectan el cómo comprendemos un texto. Y algo muy importante es la finalidad de la lectura. ¿A qué me refiero? ¿Estás leyendo por entretenimiento o estás leyendo porque te toca aprender algún tema? La finalidad de la lectura no solo nos afecta sobre qué sentimos sobre la lectura, sino qué estamos comprendiendo sobre la lectura. Entonces, en este sentido, creo particularmente que Sócrates tenía toda la razón. Que la palabra esté escrita no garantiza que el lector vaya a comprender lo que el autor quiso decir. Estoy completamente de acuerdo y es importante tenerlo en cuenta. Por la finalidad de la lectura o los tipos de lectura, hubo un estudio bastante particular en Argentina con el cual todos nos podemos sentir identificados, ya que los consumidores reportaron que la mayoría de noticias les llegan por redes sociales, que los van a llevar a algún tipo de hipervínculo o de enlace a diarios digitales, y en su mayoría no buscan y no consumen noticias en diarios de papel, en medios escritos físicos. Eso también tiene mucho que ver con el tema de que las noticias entonces son incidentales. ¿A qué me refiero? Uno se topa con una noticia por pura casualidad. Estás viendo videos en TikTok y de la nada te sale una noticia que tal vez es importante o que está haciendo tendencia y por eso le pones atención. No buscas tú noticias, sino llegan a ti por pura casualidad. En este estudio de Argentina también presentaron que la lectura por placer suele ser a través de un libro impreso. Yo me uno al equipo libro impreso. Me gusta muchísimo leer libros impresos, el olor del papel, la textura, ya saben, cosas de lectores. Pero algunos prefieren también el libro digital, que es en menor medida, y muy pocos, cerca de solo el 5%, escogen un audiolibro. Yo conozco muy pocas personas que eligen un audiolibro por encima de un libro impreso, por ejemplo. Incluso muchos preferimos un libro impreso por encima de un libro digital. Y estoy segura que no soy la única que cuando ha leído un muy buen libro digital va a tratar de conseguir la versión impresa. Yo sé que no soy la única. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. El consumidor, cuando lee por placer, va a elegir un libro impreso. Mientras que la lectura de aprendizaje se suelen elegir los medios digitales por encima del libro impreso. Por lectura de aprendizaje me refiero al tema académico, me refiero al tema de colegios, universidades. Por ejemplo, yo realmente en la universidad creo que el 95% de todo el material que leí era digital. Buscaba medios digitales, ocupan menos espacio, son más económicos y definitivamente son más fáciles de compartir, más fáciles de manipular y más fáciles de manejar. Entonces, para mucha lectura de aprendizaje están los medios digitales. Y creo que ese fenómeno también se ha repetido muchísimo a lo largo de toda América Latina y no necesariamente solo de Argentina. La pregunta sigue siendo, ¿leemos y escribimos más que antes? Sí, pero no en el contexto tradicional. Uno de los mayores cambios es que sí leemos más, eso es importante, y escribimos más, eso también es importante. Pero realmente se usa una pantalla como mediadora. Estamos hablando de que ya no necesariamente se habla de textos físicos, ¿sí? No estamos hablando de papel físico, tomar una pluma y escribir, tomar un lapicero y escribir, sino estamos hablando del uso puramente de medios digitales. Entonces, en el contexto tradicional no estamos leyendo más, sino estamos escribiendo más. Pero si nos adaptamos y pasamos a un medio digital, definitivamente sí hemos avanzado bastante.
Una cosa a tomar en cuenta es que el humano no es lector ni escritor, sino es oyente y hablante. Entonces ellos sostenían de que los medios que son digitales, que son audiovisuales, tienen muchísimo más éxito que los medios escritos. Bueno, de hecho, si no, no estarías en YouTube. Muchos cuando estamos tratando de aprender un tema buscamos un video, un tutorial y no necesariamente un medio escrito sobre lo que estamos queriendo hacer. Porque el humano es audiovisual. Nos fijamos mucho en lo que vemos y en lo que escuchamos y no necesariamente en lo que leemos, porque el lenguaje es un mecanismo que surgió mucho después, derivado del tema de la cultura y, como les dije al inicio, del tema de dejar de ser nómadas y podernos asentar en un único lugar para poder desarrollarnos como cultura. Y otra cosa a tomar en cuenta es que las redes sociales han cambiado muchísimo cómo hablamos y con quiénes. Quiere decir que conversamos muchísimo más ahora gracias al Internet, y eso nos ha unido a lo largo de la historia. Es la época de la historia en la cual podemos llegar más lejos con menos recursos. Yo estoy llegando a ustedes a través de una computadora. Antes era mucho más complicado llegar a la cantidad de gente a la cual se puede llegar ahora con menos recursos y de manera más económica. El Internet nos ha unido y nos ha dado herramientas que antes no existían, como YouTube. Entonces, pues sí, nosotros leemos y escribimos más, no en el mismo contexto tradicional, y sí hablamos más y nos conectamos más, lo cual creo yo que es bastante bueno. La oralidad y la textualidad modernas también se han visto revolucionadas por el tema de las redes sociales. El chat es el medio de comunicación dominante en la actualidad. De hecho, yo soy de las personas que usualmente, si puede no llamar a alguien, no lo va a hacer. Yo soy más de las personas que escriben un chat, y si puedo solucionar una duda a través de un mensaje de texto, lo prefiero así. Y sé que no soy la única. Las redes sociales son el principal contenido que se consume, y por redes sociales me refiero a memes, me refiero a chistes, a bromas, me refiero a contenido puramente de diversión, nada formal. Las noticias llegan por incidente, como les platiqué antes, y es decir, por casualidad. Muchas cosas de las que nos enteramos llegan por casualidad, y no es que las estemos buscando. Eso incluye también el contenido divertido, como videos, como memes, que nos llegan por lo que la gente llama el algoritmo. Sin embargo, sí es importante mencionar de que las redes sociales han revolucionado el cómo nos comunicamos y también qué busca la cultura. Rara vez se busca información veraz, complementaria o profunda sobre el tema de interés. Es bastante preocupante que los jóvenes de ahora, si miran un video de TikTok, por ejemplo, acerca de la importancia de la lectura, no van a buscar la información. Por ejemplo, si alguien de menos de 18 años encuentra este video, va a ser muy extraño que se dirija al libro sobre el cual yo estoy hablando. Se va a quedar con lo que yo les voy a decir. Generaciones que crecimos en los 90s, 80s, 2000, todavía tenemos un poco de buscar información. Es un tema generacional, es un tema de cultura y es un tema de las herramientas con las que hemos crecido. ¿Qué ocurre con el libro físico entonces, si el tema dominante son las redes sociales y la virtualidad? Los libros ahora se comparten en redes sociales, lo cual es bueno. Hay una comunidad de lectores bastante bonita. Existen los términos booktuber, bookstagrammer, booktuk, por ejemplo, o booktok, entre otros, y son personas que comparten su amor por la lectura y la cultura. Yo suelo subir las reseñas de los libros que leo a mis redes sociales. Tengo una página de Goodreads, por ejemplo, en donde pues sí, desde hace varios años comparto mis lecturas. He encontrado gente a la que les agrada, gente a la que no. He encontrado amigos lectores en varias partes del mundo, lo cual es algo bueno y me hace sentir parte de una comunidad. La divulgación del libro pues también se ha trasladado al medio digital. Estos booktuber o bookstagrammer lo que buscan son vistas y generar contenido acerca de libros.
Usualmente son libros de ficción, libros de fantasía, sobre los cuales pues quieren platicar. Y como les decía, Goodreads es una red social, por ejemplo, que surgió para lectores. Goodreads yo la uso desde el 2017. Considero yo que es una bonita herramienta. He conocido personas lectoras a través de Goodreads y eso me hace sentir como que soy parte de algo, porque no conozco muchas personas que lean tanto o incluso más que yo. Entonces creo yo que sí me hace sentir parte de algo bonito el saber que otras personas pues también leen, les gustan los libros y les gusta compartir lo que leen. Y la lectura entonces se ha hecho colectiva. Antes cuando uno leía un libro, generalmente pues se lo guardaba para uno y ahí quedaba. Ahora si lees un libro puedes subir una reseña y vas a encontrar personas que también hayan leído ese libro o ese autor y vas a poder comunicarte con ellos. Creo que eso es lo bonito de las redes sociales, que nos unen. Y ya casi para terminar, ellos hablaban sobre el hipertexto. ¿A qué me refiero con hipertexto? Es un tipo de escritura no secuencial, quiere decir que es interactivo. El lector elige en alguna medida el paso siguiente en su lectura o sobre qué quiere leer. Y el primer hipertexto pues fue desarrollado a través de un software, es decir, pues son plataformas de programación que se basan en datos que pueden presentar de diferentes maneras. ¿A qué me refiero? Un chat suele ser interactivo, un blog, una página de noticias. Casi todos los medios digitales se podrían calificar como hipertextos. El lector, por medio de un hipervínculo, pues puede elegir qué va a seguir leyendo o qué información desea obtener. Los softwares se basan en datos. La diferencia es que en lugar de presentarlos de manera burda o de manera pues como tradicional, te las presentan de manera interactiva y de manera bastante intuitiva. Entonces, pues la información se puede filtrar, se puede buscar información o datos de manera puntual. Los textos son modificables, por ejemplo, se puede elegir el tamaño del texto, el color de la página, incluso el tipo de letra. Incluso puedes elegir que un aparato como tu teléfono celular pues lea el texto. Entonces, el hipertexto ya no es solo un texto sobre un papel. Estamos hablando de un texto en una pantalla que nos permite hacer mucho más con él que lo que se puede hacer con un libro físico tradicional. Ahora los textos digitales son modificables, eso es un plus, por ejemplo, de los lectores como los Kindle, por ejemplo, o tabletas de lectura. Estos dispositivos te permiten justamente cambiar el tipo de letra, el tamaño, cambiar si la pantalla está en modo oscuro, si la pantalla está a color. Ahora hay un Kindle a color, por ejemplo. Los tradicionales son monocromáticos. Puedes elegir también si subrayar el texto, si marcarlo, anotar, sin dañar un libro físico como tal. Entonces los textos digitales son modificables. Y algo que es bastante importante es que son preguntas con respuestas puntuales. Ahora existe la inteligencia artificial y eso ha cambiado cómo miramos y aprendemos y ha venido a revolucionar el tema de la educación. Yo soy de la generación que crecimos con ambos mundos, ¿no? Soy de los 90 y pues yo todavía busqué información en medios físicos. Mi abuelita tenía 2 enciclopedias bastante completas y realmente pues yo sacaba muchas de las tareas del colegio de las enciclopedias. En Guatemala había un medio que se llamaban las láminas y las láminas pues tenían imágenes y tenían información atrás. Entonces uno iba a una librería, compraba una lámina, por ejemplo, de la conquista de América, tenía diferentes dibujitos y atrás la información sobre la conquista de América. Lo que uno solía hacer era pues copiar el texto que te interesaba y pegar el dibujito que traía del otro lado. Si algo no aparecía, pues en aquella época íbamos a un café internet, estoy hablando de hace muchos años, y en un café internet podrías consultarle a Yahoo, porque todavía no existía Google, le consultabas a Yahoo alguna pregunta muy puntual que no hubieras conseguido en un medio tradicional físico. Por ejemplo, algo que marcó mucho mi educación, sobre todo en la secundaria, fue la enciclopedia en carta.
eh, Encarta fue una gran herramienta y me recuerdo que los profesores nos regañaban muchísimo porque pues todos sacábamos la información de Encarta, ¿no? Todos teníamos la misma información. Ahora con las inteligencias artificiales pues podemos decir que si uno le pregunta algo, por ejemplo al chat o al copiloto de Microsoft, no solo te va a buscar la información, sino te va a dar referencias, te va a dar vínculos para que tú puedas ampliar la información. Y conozco varios sitios que de hecho te hacen la tarea. Entonces la pregunta aquí, ¿será que los que están estudiando en estas nuevas generaciones, tanto en colegio como a nivel superior, están realmente aprendiendo? ¿Será que ellos utilizan estas herramientas de manera correcta? ¿Será de que si el chat te hace una tarea, tú la vas a leer y tú vas a comprender lo que significa esa tarea? ¿O simplemente la vas a entregar y no te va a importar? Entonces, así es, esas son preguntas acerca de cómo se ha visto afectada la educación con las inteligencias artificiales. No considero que sea malo que haya más información disponible o más herramientas para poderlas usar, pero sí considero erróneo el no usarlas de manera adecuada, por ejemplo, porque van a haber generaciones de profesionales que de hecho no saben nada. Y no soy la única que lo piensa. Y para terminar esta parte, había una breve sección de conclusiones y se puede decir que la lectura individual tradicional pues ha dado paso a una lectura colectiva gracias a este tipo de medios digitales como en el que estoy yo ahorita, que me permiten comentarles y compartirles particularmente en este caso el libro que estamos platicando en estas sesiones. Pues los chats son el principal medio de comunicación y eso incluye a las inteligencias artificiales, que la mayoría son hipertextos que nos permiten una interacción humanizada, y es decir, que si tú le preguntas al chat sobre un tema te va a contestar como un profesional acerca de ese tema. De hecho el chat GPT es bastante amable, si uno le habla con educación es muy educado, entonces se siente como hablar con una persona. A eso se refiere con el tema de las inteligencias artificiales, los hipertextos y la humanización de estos. Y aunque la lectura sea más interactiva ahora, pues la verdadera pregunta es, ¿de verdad estamos aprendiendo? ¿De verdad los jóvenes están aprovechando las oportunidades que tienen? Hay que considerar. ¿Y cuál ha sido mi experiencia? Bueno, realmente en redes sociales y la lectura sí he encontrado bastante apoyo y me ha gustado mucho el tema, por ejemplo, de Goodreads, de hacer reseñas, de compartir videos acerca de libros, acerca de escritores. Sí me ha gustado bastante, creo que ha crecido muchísimo la cultura de la lectura colectiva, de compartir tus lecturas. Conozco varias personas que a raíz de que yo empecé a subir mis lecturas del año, empezaron también a compartirlas ellas. Entonces eso me ha gustado bastante. Las redes sociales sí son para encontrar una comunidad, en este caso de lectores, que pueden ser parte bonita de tu día a día. Mi experiencia como escritora con las inteligencias artificiales creo yo que ha sido complicada porque internet está llena de estos videos en donde dile al chat que te escriba un libro infantil, vas a Canva, lo editas, lo subes a Amazon y vas a ser millonario. No es así, realmente no. Ya les voy a subir la perspectiva sobre cómo está el mercado del libro como tal, pero si piensas que vas a subir un libro en Amazon y lo vas a vender solo porque sí y eso te va a hacer millonario, déjame decirte que estás equivocado. Realmente no es tan sencillo. La competencia en Amazon y en otras plataformas es bastante compleja y realmente buena suerte si piensas que vas a ser millonario con un libro que te escribió una inteligencia artificial. No es así. Entonces, mi experiencia como escritora con las inteligencias artificiales ha sido bastante complicada porque muchos creen que es fácil escribir, muchos creen que es fácil solo que el chat haga tu texto y ya, cuando realmente lo ideal sería usar las herramientas que tenemos ahora para corregir textos, traducirlos también. Creo yo que son bonitas herramientas.
Sin embargo, nada reemplaza a un ser humano. Entonces, en este caso, si tú quieres traducir un texto y quisieras hacerlo con una inteligencia artificial, te puedo decir que sí hay unas que funcionan muy bien. Idealmente, otro humano que sepa ese idioma lo debería de leer, porque solo un humano te puede decir cómo es el lenguaje de ese idioma en particular al que quieres traducir tus textos. Sobre todo con el tema de palabras que son coloquiales, por ejemplo, palabras que no se usan, palabras comunes, incluso nombres, cómo se dirigen las personas entre sí, cómo te diriges a una persona de confianza y cómo te diriges a alguien de manera distante o profesional. Son cosas que un traductor de inteligencia artificial no te puede decir, solo alguien que tenga familiarización con el lenguaje que te interesa. Entonces, sí he usado, por ejemplo, el corrector de textos de Microsoft, considero que es bastante bueno, el revisor de ortografía también, el revisor de gramática. He usado también el tema para el plagio, para ver que no haya nada similar, y eso se relaciona con la última experiencia que les quiero contar, mi experiencia como docente. Yo todavía di clases en la universidad y le pedía a mis alumnos que usaran libros digitales o físicos para buscar la información. Eso me garantizaba a mí que ellos fueran a buscar la información. Yo también era bastante exigente, entonces pues muchas veces me tocó poner ceros y me tocó reprobar gente de que solo ponían cualquier cosa en Google, cualquier cosa en cualquier página random. Y pues, cuando yo les preguntaba o teníamos un examen al respecto o teníamos alguna evaluación, realmente no sabían el tema. Entonces sí me tocó reprobar muchísimas veces a varios alumnos, hasta que les tocó aprender. Entonces, considero yo que el libro como tal no creo que vaya a desaparecer, solo creo que se va a adaptar. Y nosotros nos tenemos que adaptar con el libro. No podemos quedarnos pensando de que el libro físico es lo único que existe, y vamos a ver en los otros videos acerca de otro tipo de negocios que se derivan del libro y cómo los escritores y los editores nos podemos adaptar y podemos evolucionar con estos mercados. Entonces, me gustaría invitarlos a que me sigan a mis redes. Me gustaría que le dieran like a este video, que lo compartan con docentes y con personas a las que les interesa el tema del libro, el mercado del libro, escritores, editores, traductores, y que les hagan llegar esta información, porque los informes del CERLAL están muy acertados y creo que todos los que estamos involucrados en el mercado deberíamos de tener acceso a esta información. Nos vemos la siguiente semana con la continuación de la reseña de este libro, y déjenme un like, síganme en mis redes, siempre tengo contenido variado, y los invito a mi Patreon, en donde voy a estar compartiendo material exclusivo sobre escritura creativa, libros que les recomiendo, donde los pueden conseguir. También voy a estar impartiendo clases y talleres por videos como estos. Así que nos estamos viendo y desde ya los espero en el próximo video. Ha sido un gusto.